Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Gracias por la espera. Creo que debimos empezar un poco antes. Hoy es la segunda sesión de 4 a 6. Bueno, ya es 4 y 10. La semana pasada, pues, iniciamos hablando de cuáles eran los conceptos y fundamentos básicos de lo que era una red de datos. Entonces, hablábamos que una red de datos era un conjunto de dispositivos informáticos, no solamente computadoras, conectaban a través de diferentes equipos para compartir información, para buscar información, para recibir información. Y esta información, creo que los tres principales tipos de información que se podría mencionar son la imagen en video, las imágenes, los videos, el audio, o ya quizás podemos hablar de texto, entre muchos otros tipos, ¿no? Bueno, hablamos de estos, de que nuestras computadoras, dispositivos, eh, ya sea celular, computadoras, entre otros, tendría que ser identificado en la red a través de una dirección IP, ¿no? Una dirección IP privada, si que se recuerdan, y esta dirección IP tendría que identificarse, o bueno, tenía este formato, ¿no? Que ven en pantalla. Era 22 bits separados en 4 octetos, ¿no? Y que, si mal no recuerdo, se había creado en la década de los 80, ¿no? ¿No? Entonces, tenía, si era un formato de binario, ¿no? De ceros y unos, entonces 4.3 billones, ¿no? De posibilidades de direcciones IP. Entonces, en ese tiempo, como los mencioné, no se preveía que las redes se expandirían a tal magnitud. eh, Desde hace una década, o no, a fines del siglo pasado ya se propuso, eh, ya se preveía que las direcciones IP se iban a acabar. Entonces, se creó un nuevo direccionamiento llamado dirección IP versión 6. Entonces, el objetivo, estos ya eran hexadecimales, ¿no? Ya no eran 32 bits como en IPv4, ya eran 128 bits. Entonces, eh, la cantidad de direcciones IP a usar era mucho mayor. Por tanto, las posibilidades de uso también se expandían, ¿no? Yo les mencionaba la semana pasada que por metro cuadrado la cantidad de direcciones IP a usar por metro cuadrado en la Tierra, la cantidad de IPv6 a utilizar era cientos a miles, ¿no? Entonces, creo que lo que muy claro les comenté y lo vuelvo a recalcar, era que la causa que apareciera IPv6, el agotamiento, o que ya se preveía que las direcciones IPv4 estaban agotándose, cosa que ya ha sucedido, o ya prácticamente ya no, o ya están reservadas, ¿no? Para ciertas instituciones. Y la consecuencia de la aparición de IPv6, porque siempre hay una causa y luego también hay una consecuencia, la consecuencia es hay tantas direcciones IP versión 6 a poder utilizarse, lo que ahora ya no hablamos solamente de direccionar o ubicar un celular, una impresora, una laptop, una computadora, sino ahora también ya IPv6 provoca las direcciones IP pueden ser asignadas no solamente a dispositivos tecnológicos, sino también a otros dispositivos, ya sea eh, refrigerador, licuadora en la casa.
también podremos mencionar automóviles, su PlayStation, ¿no? Las consolas de videojuego, ¿no? También se le asigna una IP para que se pueda enlazar a Internet. Y de esa forma, ¿no? Entonces, hacer un mundo mucho más conectado, con mucho más ventajas a la hora de obtener algún tipo de servicio, ¿no? En este caso, los videojuegos, ¿no? En el caso de PlayStation, eh, o las cámaras también, ¿no? Las cámaras de videovigilancia que también pueden ser ubicadas o conectadas a nuestro celular, ver nuestras cámaras mediante nuestro celular, eso también a través de una IP. Es todo un proceso, pero también es parte del uso, ¿no? De tener direcciones IP, de ubicar un dispositivo mediante direccionamiento IP. Entonces, más o menos acá un resumen. En el caso de IPv4 son 4.3 billones de direcciones posibles de usar, son 32 bits, ¿no? Son 32 bits. Recuerden que, lo voy a escribir en el grupo, en el chat, perdón. Esto es muy importante de saber. A ver, el chat. A ver. Un byte, escribe, un byte es igual a 8 bits, ¿no? Entonces, por eso acá menciona que 4 bytes son 32 bits. Ya en el caso de dirección de IPv6 ya hablamos ya no de un número binario, sino hablamos de direcciones, números de usar números hexadecimales desde el 0 hasta 15, ¿no? 16 posibilidades. Entonces ahí ya la cantidad de números ya se expande totalmente, ¿no? Entonces, y también les mencioné, ¿no? Que las clases de redes eran 5, A, B, C y D, estaban en ese rango, ¿no? Se ve en el cuadro, pero habían direcciones, si se podría decir así, privadas, y direcciones IP privadas y direcciones IP locales, ¿no? Que se menciona en la parte de abajo, ¿no? Acá, o sea, la clase A va de, por ejemplo, del 000 hasta el 127.255.255.255, o dentro de ese rango de posibilidades de uso de IPs, hay direcciones privadas para uso interno de una empresa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, esas, esas direcciones privadas se pueden usar dentro de una empresa y la cantidad y en la empresa A pueden haber estas direcciones, en la empresa B, en otro país o continente o región, también puedo tener una empresa B que también tenga esta misma dirección, o de un cliente, pero al momento de salir por internet ya usa una IP pública, ¿no? Como les mostré también la semana pasada, cómo ubicar su IP pública. Por ahí apareció una pregunta muy curiosa que, claro, ¿no? La dirección IP pública no se debería compartir, es verdad. eh, es única y nos la brinda nuestro proveedor de internet, en este caso, quien ustedes tengan, ¿no? Algún proveedor conocido como Telefónica, Claro, etc., o los tantos proveedores de internet que hay en, en Lima, en provincia, en otros países. Bien. Ya, entonces voy a continuar con la clase del día de hoy. Ya hemos hablado de las direcciones IPv4, IPv6, clases de redes importantes, que es una red en esencia. Y voy a continuar ahora con más o menos de qué manera ahora es que ocurre la comunicación en una red.
así como cuando es una analogía al momento a la vida real, ¿no? Siempre hay unas reglas en el momento de la comunicación en una red de datos. Así como cuando, por ejemplo, ¿no? Tú llegas a una entrevista o tú llegas de visita a un familiar, tú primero te presentas, ¿no? Hola, y la otra persona para que continúes la conversación te tiene que decir también hola, y tú te presentas, mi nombre es, por ejemplo, Oscar, y la otra persona dice, ah, ya, yo, mucho gusto, mi nombre es, por ejemplo, Lorena, ah, ya, ¿cómo estás? Bien. Entonces, eso es un proceso, ¿no? Entonces, en las comunicaciones de datos también es análogo ese tipo de proceso de comunicación. Entonces, eh, así como yo soy el emisor de un mensaje y la otra persona es el receptor, y ella también me da un mensaje y yo también recibo el mensaje, lo proceso y le respondo, igual en la comunicación de las redes también ocurre lo mismo. Entonces, eh, son 4 elementos básicos, así como lo ven en las diapositivas, que son por ejemplo, número 1, las reglas de acuerdos, ¿no? Que eh, rigen y interpretan los mensajes, ¿no? De qué va a tratar la conversación, entre otros, ¿no? El mensaje, que es la información de lo que de lo que uno va a mencionar, o de lo que uno trata de informar, ¿no? Al momento de entablar una conversación o conectar, o qué tipo de información quiero yo conseguir, ¿no? Un medio para interconectar otros dispositivos, obviamente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy conectado a mi internet mediante conexión inalámbrica, ¿no? Entonces, el medio es el aire, ¿no? Si tuviera conectado por un cable, algunos de ustedes están en su computadora, están conectados mediante un cable, ¿no? Un cable de Ethernet. Y también otro elemento en las redes son obviamente los dispositivos en la red, ¿no? Ya sea una computadora, yo les mencioné que luego de la computadora, para salir a internet, tengo que conectarme a mi router de casa, es un router pequeño, que luego se conecta mediante un cable, seguramente su router han visto que luego sale por eh, un otro cable hacia afuera de sus hogares y ya seguramente se conecta a una antena o pasa a través de otros postes. Entonces, esos son los 4 elementos básicos, se podría decir así, ¿no? Eh, Hay una regla con la cual uno tiene que respetar para comenzar una comunicación. Hay un mensaje que es lo que yo quiero informar o recibir, de acuerdo, sea emisor o receptor. Hay un medio y hay los dispositivos de red, ¿no? Que hay de diversos tipos. Acá hay una imagen un poco más simplificada, ¿no? Los dispositivos, a ver, se ve, ¿no? Yo tengo mi computadora, este dispositivo, eh, sale el mensaje por un medio, ¿no? Ya sea de manera inalámbrica o por un cable, y para que todo esto se cumpla hay una serie de reglas, ¿no? Entonces, esas reglas están estandarizadas por instituciones internacionales. No es para que la comunicación al final más que todo, esto se hace para que ustedes, la semana pasada les mencionaba que hay muchas empresas que tienen sus dispositivos de networking, ¿no? El más famoso es Cisco, está Huawei, por ahí también les hablé de los equipos de Alcatel, hay muchos más, ¿no? Hay también ZTE, hay Juniper, también hay, por ejemplo, Fortinet, lo alto. Entonces, nuestra red
quizás nosotros solo vemos como usuarios finales, veo solamente mi router y inclusive seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿qué marca es mi router, no? Quizás algunos de ustedes por ahí tienen un router Huawei o un router de diferente marca, ¿no? Alguno desconocido quizás, ¿no? Un equipo que nunca he visto, porque eso es lo que hacen muchos de los proveedores o empresas, ¿no? Nos dan su router con una etiqueta de Telefónica o algún operador, pero tú alzas la etiqueta y dice otro nombre. Es, bueno, lo importante es, aquí es que el operador se encargue de que tu servicio esté disponible, ¿no? Y que esté seguro. Bien. Entonces, la semana pasada, y hace unos minutos le hablaba, ¿no? Clases de redes. Las clases de redes A, redes grandes, B, redes medianas, C, redes más pequeñas, D y E no es ya para uso de investigación. Por eso que en el cuadro dice que no aplica. Entonces ahora les voy a hablar de los tipos de redes. La semana pasada decía, ¿no? Clases y tipos, son diferentes términos. Y muchas veces en algún examen les pueden preguntar los tipos de redes y tú puedes decir, ah, ya, ABC, cosa que no es así. Pues hay que saber distinguir, ¿no? Clases de redes hace referencia. Bueno, y ambos tienen que ver con el tamaño de una red, ¿no? Cuando es una clase A, B, C, son grandes, medianas y pequeñas redes respectivamente. Entonces, seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado más que todo lo voy a explicar para que también todos ustedes tengan un panorama uniforme y por ahí voy a explicar algunos. Si algunos de ustedes tienen una pregunta mientras yo estoy hablando, no tengan no tengo ninguna inconveniencia en hacer sus preguntas por el chat. Yo voy a estar constantemente revisando el chat para responder sus preguntas. ¿Okay? Entonces, haces redes A, B, C, D, E. Tipos de redes, comenzamos con el primero, que es el más básico, la red es LAN, ¿no? Local Area Network, que es más que todo una red que está en un área, diría, ligeramente, ligeramente grande, es decir, bueno, en la imagen vemos, ¿no? El piso de un edificio, ¿no? Entonces, el piso de un edificio será no, bueno, depende del edificio, ¿no? 50, 60, 70 metros cuadrados. En la universidad, ¿no? La facultad puede tener su propia red LAN. La red LAN de la Facultad de Sistema, la FIS, la red LAN de la FIE, la red LAN de Arquitectura, de Civil. Cada facultad puede tener su red LAN, ¿no? Entonces, la red LAN, el mínimo es curioso, la mínima cantidad de dispositivos conectados para que se forme una red LAN, esto sí, ténganlo muy en cuenta, es 2. Lo voy a escribir en el chat. Mínimo, uy, ¿qué pasó? Ya. Mínimo de voy a poner, o device, o de device, dispositivos conectados para LAN 2. Entonces, con 2 computadoras conectadas, ¿no? Imaginemos que acá yo tengo, ¿no? Un router con dos computadoras, ya tengo una red LAN. Entonces, igual, ¿no? En un edificio, yo tengo un edificio de, ¿qué les digo? 20 pisos, cada edificio tengo una red LAN. Entonces, ahí tendría 24 redes LAN, ¿no? Como máximo. Bueno, como máximo yo podría tomar en cuenta las redes, la clase de redes pequeñas, clase C, 250 dispositivos. Ojo, no estoy hablando de computadoras, dispositivos en general. ¿Ok? Ya depende de la cantidad de mis requerimientos a nivel de espacio geográfico.
¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo tener mi edificio, bueno, mi proyecto, ¿no? En todo proyecto de telecomunicaciones, cuando yo intento armar una red, me proyecto, ya, este edificio tiene, por ejemplo, ¿no? 50 por 50 metros cuadrados. La cantidad de dispositivos conectados, entre computadoras, routers, entre otros, van a ser, ¿qué les digo? 100. Entonces, eh, esa va a ser la cantidad de dispositivos conectados y la cantidad de IPs usables, ¿no? Entonces, quizás más adelante yo tenga por necesidad que aumentar mi red, entonces tendría que quizás ya no tener una red LAN de un solo piso, quizás voy a tener una red LAN dividida en 2 pisos, ¿no? Quizás el piso 1 y 2 sea una LAN, piso 2 y 3 sea otra LAN, ¿no? Y muchas veces inclusive pudiera fragmentar se podría decir así, fragmentar la red LAN, podría decir, ¿no? Ya, la mitad de este piso pertenece a una LAN y la otra mitad a otra LAN. Bueno, entonces, este tiene que ver con distribución distribución de mi red a un óptimo, un óptimo uso de las IPs. ¿Sí? Pero realmente les voy a comentar un poquito más al respecto, pero es muy, muy buena tu pregunta. Como máximo, como les digo, ¿no? Podría decir que a partir de 256 ya dispositivos podría ya considerarse un LAN, pero depende mm, de qué tipo, desde dónde lo veas. En un momento lo voy a enclarecer esta parte un poquito mejor. A ver. Redes WAN, bueno, es Wide Area Network, ¿no? Red de área extensa, que es más que todo la redes LAN unidas, ¿no? Ya, pero por acá hay un dato curioso. Acá yo estoy mencionando que bueno, ¿no? Es una red, cubrir distancias de unos 100 hasta 1000 kilómetros. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la red de la uni no cubre 100 kilómetros, ¿no? Estamos hablando de redes extensas, son 100, muchas LANs conectadas, ¿no? Es como decir, ¿no? Telefónica distribuye internet a diferentes clientes. Entonces, toda la red de Telefónica a nivel es su WAN, ¿no? La WAN telefónica, ¿no? O la WAN de Claro, no solo cubre gran parte de Lima, también provincias, entre otras, ¿no? Son muchos, eh, eh, muchos kilómetros a nivel geográfico, ¿no? Es un enfoque ya macro, ¿no? Extenso. La red es una red bastante curiosa, ¿no? Metropolitan Area Network, que sirve más que todo, podemos decir, áreas metropolitanas, ciudades, ¿no? Puede cubrir municipios, puede, o provincias grandes, entonces tu red, toda la red, por ejemplo, del municipio de Lima, conectado a sus diversos em, hospitales o agencias, comisarías, puede ser mi área de mi red de área metropolitana, ¿no? Más que todo, la red de área metropolitana es usado para compartir información a muy alta velocidad entre los elementos o áreas o edificios que están entre esta área. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero compartir información rápida, sin ningún problema por ejemplo, la municipalidad de Lima, que se encuentra en el cercado, con la comisaría de Alfonso Ugarte, que también está relativamente cerca. Entonces, ahí podría ya hablar de un área metropolitana, ¿no? Compartir información, base de datos, correos. Entonces, es un área que muy curiosa. Hablamos a nivel de ciudades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Argentina, su capital, Buenos Aires, puede tener su área metropolitana, ¿no? Únicamente para su ciudad, ¿no? Para compartir información entre ellos, ¿no?
igual Brasil, entre otros países, ¿no? Pero antes de, a ver, voy a dejar de compartir un minuto. Antes de continuar, a ver, voy a hablarles un minuto. Tipos de redes. Les he mencionado yo 3 tipos de redes únicamente, ¿no? Pero hay muchos más. Hay muchos más que muy pocos hablan, más que todo de un curso de redes, pero creo que es importante, ¿no? Al momento de... Más que todo para que ustedes conozcan. A ver. Claro, yo les había mencionado la LAN, la MAN y la WAN, ¿no? Entonces, acá yo veo muchos otros, algunos adicionales, ¿no? La red PAN, área personal. Por ejemplo, cada uno de nosotros ahora estamos en un área, ¿no? Un área network. Si no me equivoco, este tipo de red solo cubre un radio de 5 metros. Entonces, yo que estoy en mi casa seguramente escuchando esta capacitación, estoy en una área PAN, ¿no? Ya que yo solo, únicamente está mi computadora, mi laptop, mi celular, y ambos están con internet, ¿no? O sea, seguramente también tengo mi impresora conectada. Entonces, un área PAN es un área relativamente pequeña, personal, ¿no? Como su mismo nombre dice. Es un área network, ¿no? En la cual únicamente son, como dice acá, ¿no? Terminales modernos, smartphone, tablet, ordenadores portátiles, ¿no? Más que todo, un área personal, ¿no? Nuestras casas, ¿no? El LAN, que yo lo mencioné, WAN, que también lo mencioné. Acá vemos una red bastante interesante, que se llama Global Area Network, que ya más que todo se encarga o hace referencia a redes entre países, ¿no? O ya a nivel internacional, ¿no? Por eso hablamos de Global Area Network, ¿no? Ya podemos decir acá redes que comunican dos continentes o interconectan dos continentes, ¿no? Dos países o un continente, ¿no? Ya hablamos ya de redes a escala global, ¿no? O inclusive redes de empresas que se ubican en diferentes países, ¿no? Ya sea el caso, por ejemplo, de Coca-Cola, empresas conocidas en el área de tecnología, Microsoft, Cisco, Huawei, que se encuentran en que tienen sus redes o locales físicos ubicados en diferentes partes del mundo. Entonces hablamos ya de un área que se encuentra a nivel global, ¿no? Redes VPN. Ya. Por ejemplo, les decía, ¿no? La semana pasada, si yo me quería conectar de aquí a aquí, tenía que pasar aquí, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ya está bien? A ver, voy a dibujarla acá, anotar. Ya, yo voy por aquí, está bien, llego aquí y llego acá. O, sabemos que, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos conectados cerca de 40 personas a esta capacitación. Seguramente no es la única capacitación, hay muchas capacitaciones, hay muchas reuniones por Zoom, por Teams, por Meet. Alguno está viendo alguna película en Netflix, ahora Disney Plus, que también salió, en YouTube. Entonces, quizás mi vecino o quizás algún familiar en mi casa también está viendo su internet, también pasa acá eh, su tráfico. Imaginemos que el video que está viendo se encuentra en este servidor de acá. Entonces, imaginemos otro caso. Acá un vecino viendo algún servicio, algún video, música, y pasa su tráfico por aquí. Se dan cuenta que de otra red, imaginemos que por acá también está viendo
viendo un película, escuchando música, entonces pasa su red por acá. Se dan cuenta que, bueno, al final los equipos de los routers que estaban internamente conectados y ellos son los que reciben el tráfico y se encargan de eh, llevar todo el tráfico hacia su destino, ¿no? Yo pido ver un video, una película o buscar alguna información en internet, mi tráfico pasa por aquí, llega aquí. Entonces, igual, ¿no? De miles, cientos de personas, inclusive ahora mismo, ustedes, a que lleguen a mi red, pasan por diferentes puntos y llegan hacia mí, hacia mi destino, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de VPN, a ver, voy acá. Ya, cuando hablamos de... ¿nota? Ahí está. Cuando hablamos de VPN, es un método de crear una red, una conexión directa, privada, encima de todo, eh, y es mucho más, yo diría, eh, es mucho más directa y dedicada, exacto, esa es la palabra, dedicada. Y tomando como ejemplo, es muy clásico este ejemplo, inclusive en su momento, seguramente aquellos que están en la carrera de telecomunicaciones, en su momento lo va a explicar el ingeniero Díaz, lo va a explicar claramente el caso del metropolitano. Ustedes que han usado en algún momento el metropolitano se van a dar cuenta que para llegar a la uni o a su universidad, y seguramente tienen que usar el metropolitano es como un VPN, ¿no? Es un ómnibus que pasa por un camino libre, ¿no? Prácticamente no tiene eh, ningún obstáculo, ¿no? O no hay otro tráfico, ¿no? Salvo uno u otro bus similar. Pero si ustedes ven fuera del metropolitano, estaríamos como en esta red de aquí, ¿no? En el cual pasa todo tráfico, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo en el cono norte, cuando yo voy, por ejemplo, a la uni, únicamente, o iba a la uni, tenía que tomar quizás un carro hasta Naranjal. Ese carro únicamente no iba a Naranjal, quizás pasaba Naranjal, doblaba por Izaguirre, o yo me bajaba quizás ya en Izaguirre y tomaba otro carro, pero al final todo es, y había muchos otros carros, en este caso podemos decir que cada carro era un tráfico de datos, no solamente, por ejemplo, yo en mi caso iba acá, ¿no? Al frente, al diagonal, pero quizás otra persona iba a otro lado, o usaba también mi mismo, el, eh, otro carro o otro medio de transporte que pasaba por la misma pista, ¿no? Entonces esto hacía que la red no sea dedicada, ¿no? En el caso de la VPN, es una forma de crear un camino directo y dedicado, ¿no? Esto hace que la velocidad sea mucho más rápida y más confiable, ¿no? De alguna manera más confiable, obviamente mucho más rápida. ¿Por qué? Porque no hay otros carros que te interrumpan en el camino, ¿no? Pero en muchas empresas está la eh, llamada red de Storage Area Network. Es una red bastante especial. ¿Por qué? Porque toda red o toda empresa en su momento tiene información que guardar, ¿no? Digitalizar información, es que guardar archivos, y en una empresa grande o mediana o pequeña, siempre la información es importante mantenerla, guardarla para más adelante, en base a esa información que tiene, proyectarse y crecer como empresa, ¿no? Entonces, podemos decir que la red está en la parte de arriba, aunque esta imagen no me ayuda, es la red WAN, ¿no? La red WAN es salir a la nube, ¿no? A Internet. Debajo, a ver, acá sí, WAN, LAN, SAN. Así. Ahí está.
Entonces, a ver, no sé, ahí está. Entonces, la red WAN es área extensamente geográfica. La red MAN es área metropolitana de una ciudad. La red LAN es una red que está localizada en un edificio, en un campus universitario, por ejemplo, ¿no? Pero debajo de esa red LAN, podemos ubicar una red, que como les digo, es poco conocida, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. Es el área, la red SAN se encarga de almacenar la información de una empresa, y acá hablamos de una red que, eh, número uno, es de alta velocidad. Creo que debo escribir red SAN. Ahí está. Un minuto, por favor. Bien, discúlpenme. Entonces, les decía, ¿no? Debajo de la red LAN se encuentra esta red SAN, que se encarga de almacenar información y almacenar información para la empresa, ¿no? Porque en una red LAN, por ejemplo, en una red LAN de una empresa, en un edificio, por ejemplo, ¿no? Por economía, las computadoras podrían tener sus discos duros de 500 gigas, algunos, yo he visto casos que tienen 256 gigas, 1 tera por ahí, pero toda esa información al final, eh, la información que almacena la empresa no se guarda únicamente ahí, no se guarda ya en la red SAN, que está debajo de la red LAN, y esta información, y en el área SAN, como es un área de almacenamiento, podemos ver discos duros o dispositivos de almacenamiento como discos duros, como de 4 teras, de 8 teras, y cuya velocidad de transferencia entre ellos puede fácilmente llegar al giga, a los 2 gigas de velocidad, ¿no? Es decir, transferir información entre ellos, eh, velocidades de giga. Bien. Bueno, entonces voy a continuar, a ver, con la presentación. Más o menos quería expandir más o menos este tema de las redes, de los tipos de redes, porque únicamente no se queden con, ¿no? Únicamente no se queden con la clásica LAN, WAN y MAN, ¿no? Entonces, tener eh, otro enfoque, ¿no? Bien, entonces, mencionaba la semana pasada también, ¿no? Los elementos de una red, ¿no? Los elementos comunes adicionales, ¿no? Que ya sean los computadoras o los portátiles. Les comenté acerca del router, ¿no? Bueno, a nivel, en nuestra casa tenemos un pequeño router que se encarga, o el router inalámbrico, ¿no? Eh, nos conectamos al router, y el router ya sale de nuestras casas. Pero a nivel empresarial internamente, a nivel de internet, ya hay otros dispositivos. El servidor, por ejemplo, es simplemente una computadora, pero con características de hardware mucho mayores. Por ejemplo, mi laptop puede tener 8 gigas de RAM. Tu laptop de ustedes puede tener 4, 8, 12, creo que es lo común, hasta 12, ¿no? 16 por ahí. Pero ya a nivel de un servidor a ver, inclusive a ver, esta parte voy a compartir toda mi pantalla mejor. Pantalla. Ahí está.
Entonces, acá, server. Un servidor es una computadora pero con ya características mucho mayores. Acá no hablamos de una computadora de 4 GB de RAM, de 8 GB de RAM, de 16 GB de RAM, no. Hablamos ya mínimo 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, 128 GB de RAM, ¿no? A ver, en data center. ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo de tener este tipo de equipos en una red? Es que en este tipo de equipos van a estar instaladas las aplicaciones para nosotros quizás acceder a un servicio web. Por ejemplo, yo cuando ahorita estoy sin acá, server HP Data Center, doy enter y yo estoy accediendo a un servidor en alguna parte del mundo que me da esta información, en la cual está almacenada esta foto. Cuando yo doy clic aquí, esta imagen estoy accediendo yo a un servidor web de alguna parte del mundo, no lo sé, que me tiene contenido esta foto, entonces yo estoy accediendo, ¿no? a esta imagen. Entonces, server HP. Entonces, los servidores normalmente están ubicados en un data center, que es un centro de datos, seguramente algunos de ustedes, algunos ya lo han podido visitar, algunos otros ya lo han logrado escuchar, y están puestas de esta forma, ¿no? Como se dan cuenta, de manera, bueno, es el server H, bueno, los servidores en la mayoría en esta forma, ¿no? La forma horizontal. Esta forma vertical creo que es más para uso personal, no es para uso empresarial. Al menos en mi experiencia, poco nada he visto este tipo de servidores. Por ejemplo, lo que pasa es que servidores, hasta mi computadora puede ser un servidor. Es más, sí es un servidor, pero para servicios grandes de tenerlo, soporten mucho tráfico o bastante usuarios conectados a la vez, no soportaría, ¿no? ¿Qué? Por el procesamiento, porque acá requiere bastante procesamiento, ¿no? De hardware. Ok. Otro elemento de una red, ¿no? Podría ser un teléfono IP, ¿no? Ya no que se conecte, que tiene, su nombre mismo lo dice, una dirección IP, la cual se ubica, ¿no? En la red. Podemos hablar de medios LAN, ¿no? Los cables, medios inalámbricos, los switches LAN. Bueno, en el caso de los switches, el objetivo de un switch es poder conectar varios dispositivos a una sola red. Es por eso que, bueno, acá voy a abrir mi Packet Tracer. Por ejemplo, y acá está el router, ¿no? El switch. Si yo conecto este router, a ver, no, vamos a hacer así. Si yo conecto este router aquí, únicamente voy a poder conectar, por ejemplo, no vamos a ver acá. Entonces, acá tiene 1, 2. Al parecer este equipo, este router, únicamente se utilizan los puertos de Ethernet, ¿ok? Es decir, que acá tengo 2, máximo para 2 conexiones para 2 computadoras. Ahí está. Ahora, si yo quiero un tercero, a ver, vamos a ver. No, ¿ves? Ya no me deja. ¿Por qué? Porque para los puertos de los router, vamos a ver qué dice acá, router 4331. Cisco 4331. Este es, no me equivoco. La conexión LAN solamente tiene 2 puertos o 3. Es decir, voy a poder conectarme a 2 redes, ¿no? 2 redes. Pero la ventaja de un switch es que tiene
muchos puertos para conectarme. Entonces, un router lo que podría hacer aquí es conectarlo a mi switch. Y acá tener muchas computadoras, ¿no? Entonces, y con esto ya yo podría tener conectividad entre todas mis computadoras y también a mi router, ¿no? Entonces, el, entonces el objetivo de un switch es poder conectar, tiene la capacidad de conectar muchos dispositivos en una sola red, ¿no? En cambio, el router, cada puerta del router me enruta a redes diferentes. A redes diferentes. Este puede ser una red, esta es otra red. En cambio, este router, cada puerto o cada interfaz es una red. Pero, como les digo, ¿no? El router, o el otro puerto, otra computadora sería otra red. Bien. Entonces, esa es la ventaja de un switch, ¿no? Y este switch, inclusive, bueno, una red básica únicamente podría ser simplemente un repetidor, ¿no? Es decir, mi router está conectado al switch y el switch simplemente, sin ninguna configuración, eh, ya únicamente configura acá mi router y ya tendría conectividad la computadora con el router. Dentro de un rato voy a comentarle más al respecto, quiero terminar esta parte. Bien. Bueno, Medes One, nube, que ya hablaríamos ya de salida a Internet. Bueno, los tipos de conexiones de red, ya sabemos que son las cableadas, hablamos de puertos Ethernet, las redes inalámbricas, muy conocidas, que usan ya las ondas de radio, ¿no? Las ondas electromagnéticas. Y esto quizás ya a más profundidad en algún momento, yo lo digo ya quizás a nivel técnico, pero ya esto a nivel ya más científico, teórico, lo va a ver en su curso de teoría electromagnética, ¿no? Creo que es cuarto o quinto ciclo. Y claro, ¿no? Acá hay algo muy importante, ¿no? Las redes inalámbricas en algún punto se conectan a redes cableadas, obvio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mi router me da Wi-Fi a mi celular y a mi laptop, es una red inalámbrica, pero sabemos muy bien que mi router, para conectarse a Internet, está conectado a una red cableada. Es muy importante saber eso. Claro, que también hay dispositivos eh, inalámbricos que sí están son completamente inalámbricos. Se conectan a otro, para tener internet se conectan a otro dispositivo inalámbrico, pero que también a la vez está cableado. Al final, de una manera u otra, se va a conectar a un dispositivo que tiene acceso a internet de manera cableada. Bueno, les decía, ¿no? Quizás para nosotros somos usuarios finales, solamente usamos el internet para escuchar música, video, entrar a alguna conferencia, llamar por WhatsApp, ¿no? Gratis, no es necesario tener saldo. Pero ya a nivel empresarial ya es otro tipo de, de servicios. Y un servicio claro, se ha explicado hace un momento, la VPN. Nosotros no necesitamos, ligeramente nosotros no necesitamos, no llevamos a nuestro operador a decirle, oye, quiero una VPN que me conecte de acá a mi casa de un familiar, ¿no? No, porque tranquilamente no hay ningún retraso al momento de yo comunicarme así sin ningún adicional, ¿no? O ayuda. Pero en el caso de las redes VPN, ya a nivel empresarial, sí se requieren. ¿Por qué? Porque ya los servicios o el tráfico que las empresas manejan es mucho mayor, ¿no? Entonces nosotros
digamos, oh no, pero yo descargo al día 1 tera de videos, exagerando, obviamente, o 1 giga de videos, o 2 gigas de videos, o soy un, un exasperante consumidor de tráfico pesado como video. Más que todo video, el video es el tráfico más pesado. Entonces, yo, no, porque a nivel empresarial, las empresas de Internet, recuerden que reciben todo nuestro tráfico y lo redirigen a diversas servidores para, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿no? Las imágenes que veo, o cuando entro a algún video de Internet, o imagen en Internet, o página, ¿no? Cualquiera. Yo cuando, por ejemplo, digo acá, ¿no? Lima, lo que estoy haciendo es redirigirme a algún servidor web, ¿no? Que tiene un servicio bueno, en este caso se llama HTTP. En un momento vamos a ver eso, le voy a explicar. Entonces, en algún servidor seguramente en Lima, porque estamos hablando o en algún servidor de Wikipedia, está alojado esta página web, y en la cual yo al momento de buscar Lima, ¿no? Y hacerle clic aquí, estoy accediendo a ese servidor y me está mostrando todas estas páginas, toda esta información, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, como les digo, no tengo ningún problema, pero a nivel empresarial, ya de proveedores de servicio, sí necesitan ciertos servicios, como la VPN, que es acceso directo a una red en específica, ¿no? Y dedicado. El tema de convergencia, redes convergentes, tiene que ver con que no solamente, y como les decía, ¿no? Ya no solamente hablamos de redes de computadoras, hablamos de diversos dispositivos, cámaras de vigilancia, cámaras webs, teléfonos, celulares, teléfonos IPs, impresoras, televisores. Entonces, ya no vamos a hablar solamente de redes de computadoras, redes es general, ¿no? Y ahora con el IoT, con el curso que seguramente se han matriculado y van a tener tiempo para leerlo con tranquilidad, no se preocupen, va a enterarse mucho de lo que se viene, ¿no? Futuro. Arquitectura de la suite de protocolos TCP/IP. Bien. Mencionaba hace un rato, ¿no? Que para entablar una comunicación es necesario una serie de pasos. No es que yo vengo y ya únicamente llevo una información y me la dan. Quizás nosotros es simple, ¿no? Porque yo solamente digo acá, ¿no? Brasil, enter, enter. Listo, nada más, tengo mi información. Uy, ya. Entonces, pero a nivel de emisión de datos, hay todo un proceso que ocurre, ¿no? Entonces, todo ese proceso, ¿no? Hay una serie de pasos, de reglas que tienen que cumplir a nivel interno. Yo no lo veo, como les digo, pero a nivel interno se cumple, ¿no? Y es el conjunto de reglas para que una comunicación se dé, ¿no? Sea exitoso. Si no se cumplen estas reglas, yo no vería esta página, simplemente. Seguramente hay muchos de ustedes en los últimos meses o en algún momento han visto o ha vivido el momento en el cual escucharon, se enteraron, dijeron, se cayó YouTube, se cayó WhatsApp, se cayó alguna página, o quizás en la mañana podía yo entrar a alguna página que yo estaba estudiando algún curso y no podía entrar. En la tarde volví a entrar. ¿Y por qué? Es porque seguramente en ese momento no se podían cumplir las reglas o no se podía alcanzar ese destino por algún motivo. Quizás el servidor en el cual estaba esa imagen o esa información estaba apagado, estaba en mantenimiento, quizás no había internet en ese lugar, o entre otras cosas. Entonces, este tipo de casos, eh, hay estándares, ¿no? Hay un conjunto de reglas estándar para que la comunicación se cumpla, ¿no? Como ven en el slide, eh, los protocolos son un conjunto de reglas que funcionan en conjunto para asegurar la comunicación, ¿no? Entonces, hay una serie de capas, por eso se llama stack de protocolos, que sea estándares que se cumplen en todo tipo de comunicación. A ver.
Esto no. Ahí está. Por ejemplo, les decía, ¿no? En todo tipo de... A ver, ¿una pregunta? A ver. ¿La VPN es una WAN privada? No, no, no. No es una WAN privada. Aaron. No, la VPN no es una WAN privada. Ya que simplemente es, bueno, no simplemente, es, guíate de, es una red dedicada, ¿no? Entre dos puntos o entre sus... Yo puedo tener mi VPN me puede contactar a una empresa que está, por ejemplo, en el centro de Lima o a un edificio que está en otro país, en otro continente. No es una web privada, es una red privada virtual, como dice mismo. ¿En VPN los datos son cifrados? Exacto. No hablo de cifrados por el momento, simplemente dije que era seguro, para no explayarme mucho más, para no eh, mencionar términos un poco complejos, ¿no? Esa caída se daría, por ejemplo, un ataque de OS. ¿En qué momento dije eso? A ver, 5 OS. Es muy posible. Lo voy a enviar a todo. Uno de sus compañeros me ha mencionado esta palabra, DDoS. El DDoS es bueno, bueno, acá estamos en un curso, una capacitación de redes, pero el término DDoS hace referencia a un ataque de negación de servicios. Claro, yo estaba hablando de que cuando yo no accedo a una página es porque posiblemente ese servidor está apagado, está en mantenimiento, quizás esté caído por un ataque, no lo sé. Pero el, el término DDoS hace referencia a un ataque de negación de servicios en la cual, como les decía, ¿no? Mi computadora tiene 4 GB de RAM o 8. Cuando yo corro un servicio, ese servicio tranquilamente puedo usarlo para mi casa, ¿no? En la cual hay 5 a 6 personas conectadas como máximo al día, ¿no? Y normal porque es algo local, pero imaginemos que un servidor que me soporta, y les digo así francamente, tranquilamente, 1000 personas conectadas al día. Y porque es una computadora robusta, 64 GB de RAM, o 128, tiene buena velocidad, hardware, etc. Entonces, el ataque de DOS es un ataque masivo en la cual un atacante, va la redundancia, utiliza computadoras zombies, o bootnet se le llama, si no me equivoco. Computadoras zombies, ¿no? Para atacar a un servidor y ya no seas, en caso que tal un servidor soporta 1000 usuarios al día, pero bueno, sabemos muy bien que no siempre es así, ¿no? Entonces, eh, en un ataque de AWS lo que pasa es que congestionas el tráfico de usuarios hacia una red o hacia un servidor y lo que provoca es que ese servidor se caiga, ¿no? Entonces, es posible que sea la causa de la caída de un servidor, ¿no? Más que todo ahorita que estamos en una época de digitalización y todo está a través de la red, entonces muchos servicios han caído, ¿no? En estos últimos meses. Lo clásico es que se caigan los servidores del Estado porque no están bien implementados. Entonces, como decía, ¿no? En todo proceso de comunicación existen reglas. Estas reglas tienen que cumplirse para el equipo, que estoy a la izquierda, aunque la imagen es de una secretaria, si no me equivoco, llegue a un servidor en otro extremo, tiene que cumplir una serie de reglas para llegar a ese lugar. Bueno, son sobre todo, hay dos modelos, ¿no? Que rigen, están estandarizadas y en la cual se cumplen los requisitos para que una comunicación se cumpla. Entonces, los modelos de referencia, un momento, ahí están. Son una serie de, bueno, es un modelo, ¿no? Son más abstracciones que nos ayudan a comprender sobre todo cómo rige una comunicación y cómo se logra cumplir, ¿no? No es que existe físicamente, simplemente es un modelo, una abstracción, ¿no? Para comprender cómo es
los protocolos de comunicación se cumplan. Como decía, ¿no? El modelo no es la red real, exactamente. Eso es lo que dice el slide. Entonces, el modelo OSI, bueno, son 7 capas, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que el modelo TCP. El modelo de sesión, presentación, aplicación es lo mismo que el modelo de aplicación en el modelo TCP/IP, ¿no? En la capa de transporte es lo mismo que la capa de transporte en el modelo TCP/IP. La capa de red es lo mismo que el Internet en el modelo TCP/IP, ¿no? Y las últimas 2 capas son enlace de red, datos, y enlace de datos y la capa física en el acceso a red. Ahora, ¿cómo es que la comunicación ocurre? Acá les voy, por favor, quiero que tengan bastante atención. Cuando yo doy este Enter, o yo accedo a esta aplicación, lo que yo estoy haciendo, yo soy el emisor, yo estoy emitiendo, yo estoy tratando de buscar una información, un dato, aplicación. Cuando yo en una web estoy buscando Lima, me genera un dato, ¿no? ¿Ya? Y como en cada capa del modelo OSI, se va a generar como les podría explicar, una unidad de datos, tiene su nombre en específico. En este caso, y lo decía acá, unidad de datos de protocolo. La PDU, Protocol Data Unit, son las unidades que se van a crear capa por capa en el modelo OSI o TCP/IP. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a explicar mejor para que sea más segmentado. Los 3 primeros son aplicación, presentación, sesión, son creados o son llamados datos únicamente. Cuando yo, por ejemplo, hace un momento busqué mi Lima o una información, o inclusive, ¿no? Cuando veo en algún video de YouTube o Netflix, lo que yo estoy haciendo es solicitando si estoy solicitando un video, estoy solicitando un video a un servidor que está en el otro extremo, ¿no? Entonces, en la capa de aplicación, presentación, sesión, estoy solicitando un dato. En este caso ya datos de correo electrónico, ¿no? Datos. Entonces, presentación. Sesión. Ya. Entonces, yo estoy solicitando, por ejemplo, en mi aplicación Netflix, una película. Entonces, cuando yo solicito esta solicitud, en los pocos segundos que carga la película, va a pasar todo esto. Esta película, en la capa de aplicación, simplemente es un dato, ¿no? Un dato. Se le va a ver así, como un dato. Dato. Los 3 primeros capas a nivel en la suite de protocolos del modelo OSI, se le llama datos. Cuando ya pasa en la capa de transporte, ya está pasando a transferir esos datos a través de la red, pero en este caso, su unidad de datos de protocolo, la PDU, o sea, es datos. Pero al momento de pasar a la capa de transporte ya se segmenta. Entonces, por eso es que cuando los datos pasan a la capa de transporte, su PDU, ¿no? Estamos hablando acá del PDU, el PDU
unidad de datos de protocolo en aplicación, presentación y sesión es un dato, simplemente es un dato. El segmento, entonces, estos datos se dividen en segmentos. Y es de acuerdo al tamaño de datos que estoy yo solicitando. Segmento. Es por eso que, recuerden bien esto. Mi teclado está fallando. Entonces, ya. A nivel de capa de transporte, los datos se segmentan, ¿no? De acuerdo al tamaño. Y aparte, se le pone, bueno, por ejemplo, voy a tomar como referencia uno, ¿eh? A este segmento se le pone una pequeña etiqueta. O en cada capa se le llama encabezado, header, ¿no? Header de transporte. Encabezado o header, ¿no? Es en inglés. Acá voy a poner header h.t, header de transporte. ¿Para qué? Es lo adicional, ¿no? No, perdón, es dato. Dato. Todo esto es igual al segmento. Ahí está estos. El dato, cuando pasa a la capa de transporte, se le aumenta un header de transporte, una cabecera de transporte, un formato, un dato más. Y a eso se le llama segmento, ¿no? Cuando pasa a red, ¿verdad? A red, ya, bien, a este segmento se le añade, a este de aquí, se le añade otro header, otro encabezado de red, ¿no? Se le llama, bueno, en sí se le pone dos. A ver. Se pone tanto adelante, acá se pone uno, y acá se le pone otro también. Header de IP, de red. Y a esto se le llama, realmente muchos ya han escuchado, paquete, ¿no? Aquí es donde uno se ubica, lo hablé la semana pasada, ¿no? Dirección IP de destino, dirección IP de origen. MILPEU se le llama paquete, ¿no? Paquete en la red. Ya cuando pasa, el siguiente es enlace de datos. Entonces acá ya este se le llama ya paquete, ¿no? Paquete. Ya, ¿cuál? A todo esto, a ver, igual, se añade adelante y en la parte acá un etiquetado de enlace de datos. Ya. Ya, y a todo esto se le llama trama. ¿Ok? Entonces, desde que yo solicito ver una película en Netflix o en YouTube o cualquier cosa, sea correo, cuando mando, cuando busco una información, estoy generando un dato, ¿ya? Estoy generando un dato en una aplicación web, estoy generando una solicitud para que me devuelva una respuesta en web, ¿no? Así como estoy buscando ahorita una información, igual. En la capa de aplicación, presentación y gestión son netamente datos. Ya en la capa de transporte se añade una cabecera de transporte que se le llama segmento. En la capa de red se le añade otra cabecera y ya se convierte en paquete. En la capa de enlace de datos se le añade otra información, otra cabecera y ya se convierte en trama. Ya cuando, así como vemos aquí, ¿no? Datos, segmentos, paquetes, ¿no?
igual, se dan cuenta, ¿no? Encabezado de capa de transporte, encabezado de red, encabezado, le pone el costado, ¿no? Y encabezado de trama. Ya cuando pasa la capa de física, ya lo que ya es, la capa física lo que hace es codificar la trama, ya. Codifico esta trama. Es decir, lo transformo en ceros y unos, ¿no? Ceros y unos, ceros y unos. O de acuerdo a cómo la trama esté estructurada, ¿no? A ver, ya. De acuerdo a cómo la trama está estructurada, ya. Ya. Y una vez que esté codificada en ceros y unos, ya se transmite por el cable físico, ¿no? O medio, ya sea inalámbrica, ya sea ampliada. Entonces, si se dan cuenta acá, ¿no? El envío de datos se está encapsulando, ¿no? Se encapsula desde los datos de usuario, que son netamente datos, en mi solicitud, hasta el segmento es, bueno, TCP es un protocolo de la capa de transporte. En un momento vamos a hablar de los protocolos, porque hay diferentes protocolos que se usan en la capa de transporte. Luego, en la capa de red, se usa protocolos de capa de red. En la capa de enlace de datos, ya uso protocolos de la capa de enlace de datos, ¿no? Y cuando llega a mi otro extremo, ¿no? Lo que hace es el cliente, en este caso, ¿no? Yo acabo de mandar un, una solicitud de datos, ¿no? Quiero ver un video o abrir una página web. Entonces, lo que hace el cliente, el servidor que está del otro extremo de la pantalla, si se podría decir así, es, número uno, le envié todos estos ceros y unos, ¿no? Entonces, lo que hace es, igual, de la misma forma, pero ahora va en sentido inverso. Este ceros y uno llega aquí, y capa física lo que hace es decodificarlo, ¿no? Bueno, decodificarlo, y nuevamente lo transforma a esto, ¿no? Y luego, el enlace de datos mira la cabecera de enlace de datos que ha puesto el emisor en su momento, lo quita y ve a dónde se envía, ¿no? Y se lo envía a la capa de red. La capa de red en el servidor de receptor revisa el paquete, ¿no? Porque el paquete es a nivel de la capa de red, y mira cuál es su IP de destino, ¿no? Ya luego le quita los elementos que habíamos puesto, que el emisor había puesto de la capa de red, y lo envía a la capa de transporte. Y luego también quita estos segmentos, recuerdan que iban en varios, ¿no? Entonces los segmentos, acá recibiría segmentos. Entonces el transporte lo que hace es ya lo contrario, ¿no? Ya une y presenta un dato, ¿no? Un dato ya, que pasa aquí. Entonces acá ya lo que hace el servidor, el server receptor, es mira el dato y dice, ah, ya, esta persona quiere ver esta película X, lo voy a enviar. Entonces lo que hace es lo contrario. Ahora el servidor receptor, cuando recibe los datos, va a ser ahora podría decir así, ahora el server emisor, ¿no? Va a enviar ahora también eh, la respuesta a mi solicitud. Lo hice en un momento, ¿no? Ah, ya. Es, de tal persona, perdón, IP me ha solicitado que presente la película X, XY. Lo voy a enviar. Entonces ahora el servidor receptor, como ya sabe qué le va
a reenviar o responder, entonces va a ser ahora el emisor. Entonces, nuevamente, la respuesta lo encapsula, lo vuelve a encapsular, ¿no? Es ahora todo lo contrario. Va a enviar el dato, lo segmenta, pone un paquete, en trama, codifica en ceros y uno y lo vuelve a enviar. Entonces, ahí en ese momento, yo ya no sería en su momento, ya no sería el emisor, ahora también sería el receptor, ¿no? Entonces, ya el server me responde, ahora el server sería el emisor y yo el receptor, porque ahora yo voy a recibir su respuesta, ¿no? Entonces, cuando recibo su respuesta, hago lo mismo, ¿no? Respuesta que viene en ceros y 1, binario, en IPv4, lo decodifico, o bueno, va a ser una trama, luego paquete, luego segmentos, y luego datos. Entonces, todo eso pasa, aunque quizás por ahí alguno se ha quedado con la, eh, con la intriga de que tanto pasa para que nos den una respuesta. Todo proceso pasa para una respuesta muy rápida. Entonces, todo eso pasa para que yo al final vea esta imagen o esta información, ¿no? ¿No? Es un proceso bastante curioso, ¿no? Todo esto es lo que pasa al momento de... Esto pasa al momento de que yo comparto o hago una solicitud. Todo esto, eso se le llama modelo cliente-servidor. Entonces, quizás por ahí algunos dicen, claro, pero eh, ¿cómo hace mi router para identificar si yo ahorita veo una película y a la vez estoy enviando un correo, a la vez estoy compartiendo un drive, a la vez estoy descargando unas imágenes, estoy haciendo 100 procesos, vamos a entrar en lógica, alrededor de 5 a 10 procesos, alrededor de 5 a 10 procesos, a la vez usando internet, como lo están viendo ahorita, y cómo lo diferencia mi equipo. Ya, lo que pasa es que, como les digo, ¿no? Cada capa es especial, cada capa, al momento de yo les decía, se aumenta una, se aumenta una cabecera, en sí lo que está aumentándose es una información. ¿Y cómo sería el envío de información a través de TCP/IP? Es lo mismo, que si se dan cuenta, simplemente acá lo que varía es que, pero todo esto son datos. Entonces todo esto sería, en este caso, esto sería presentación, ¿no? Esto sería presentación, transporte es lo mismo, acá es internet, si no me equivoco, internet. Un momento, respondo preguntas. Y esto es conexión de datos, ¿no? Acceso a red. Acceso a red. Obviamente, cuando los paquetes pasan en el modelo TCP/IP al acceso de red, lo que pasa es que en el acceso de red ya serían las tramas y también lo codifica, ¿no? A ceros y unos. Entonces el acceso de red haría esta doble función de acá, ¿no? A ver. Entonces hay una serie de protocolos. Esto lo voy a hacer así como cultura general. No quiero, como les digo, tratar de enrollarlos demasiado, porque quiero que tengan la noción. En cada capa del modelo OSI hay una serie de protocolos a usar. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? ¿Qué protocolo yo uso al momento de solicitar una información por la capa de aplicación? ¿Qué protocolos son usados? El protocolo HTTP es conocido, ¿no? Por las páginas web, ¿no? Que ahora ya está un poco en desuso. Bueno, está en mucho uso, eso sí. Se está solicitando ya desde años su desuso porque no es seguro, ¿no? El que sí es seguro es el HTTPS. Uy, uy.
HTTPS. ¿Qué es? ¿No? Bueno, es más que todo, es más encriptado, ¿no? Es mucho más seguro. Simplemente es protocolo seguro. Esa es la diferencia de HTTP, ¿no? Protocolo de transferencia de hipertexto, y acá es protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Solamente la S es de secure, ¿no? Solamente ese es el agregado, ¿no? Ya, como les digo, todos son datos, o sea, su unidad de datos de protocolo es el PDU. Importante acá, a nivel de transporte, hay dos protocolos conocidos. Son usados de acuerdo a si es que tu conexión o tu entrega de conexión sea segura o no segura. Ejemplo, a todos los protocolos, o cuando tú envías algún tipo de información, quieres que sea sí o sí entregue, la conexión segura es TCP. Y cuando no es una conexión segura, es UDP. El protocolo UDP es usado más que todo para emisión de video o streaming, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes escuchan algún podcast o streaming, ¿no? Streaming por el tema gamer, ahora está famoso. No hay problema, por ejemplo, si están escuchando una palabra o una oración, hay 1 o 2 segundos de que no escuchan la información o música, no tiene ningún problema, continúa, ¿no? En cambio, es por eso que no es de conexión segura, ¿no? Una conexión TCP, yo envío una información, es como, por ejemplo, ¿no? El típico TCP usa, por ejemplo, los correos. Cuando tú envías un correo y lo envías mal, o el emisor, algunas veces quizás nos ha pasado, ¿no? Apuntamos un correo mal, quizás era consoc es con M, ¿no? Pero ¿qué tal lo escribimos con N? Entonces, cuando vemos el correo, ese Gmail nos responde, ¿no? Ah, este correo está mal escrito. Nos llega una notificación a nosotros como emisores, hemos escrito un correo equivocado y que el mensaje que le queríamos enviar al correo del consoc está equivocado, ¿no? Es una conexión, es un protocolo orientado a conexión, TCP, ¿no? Me informan si la conexión llega o no, ¿no? Si llega es porque sale enviado, no me devuelve una respuesta de error, ¿no? Pero si no es en conexión UDP, no me informan, simplemente se envía y ya. No es que no me informan si llegó, no llegó, les digo, ¿no? El clásico es las conexiones de video, ¿no? Ustedes saben que los videos al final un video es una serie de píxeles, ¿no? Pero ¿qué tal de toda imagen? Imaginemos, ¿no? De toda imagen, de toda esta imagen, esta parte de acá, a ver, les voy a poner un pantallazo, ¿ya? Ya. Imaginemos que esta es la pantalla. Imaginemos que toda la clase ha estado así, ¿ok? Sí. ¿Ah? Pero nadie se ha quejado, ¿verdad? Y es porque, bueno, no quiero ser un poco grosero, pero no nos importa, poco nada nos ha importado. ¿Por qué? Porque al final no ha influido mucho en la clase, ¿cierto? Al final la información estaba visible. Pero de cualquier forma u otra, esta parte de la imagen es información, es dato, ¿no? Quizás para nosotros, como usuarios, quizás no le hemos tomado mucha importancia porque ha sido, así, no nos ha tapado información importante, pero imaginemos que toda la clase hubiera estado así. Cada slide que yo pasado estaba así, ¿no? Pero obviamente, claro, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando ven un video, hay veces que hay estos puntitos, ¿no? Y es porque la información no se ha transmitido del todo, ¿no? O hay segundos, minutos, que quizás la información es así. Quizás la importancia de UDP es que, como les decía, ¿no? La transmisión de video es pesada, ¿no? Entonces, la ventaja de UDP es que puede transmitir
grandes volúmenes de información de manera ligera, ¿no? No, de manera ligera no, sí, de una manera flexible, ligera, ¿no? Que TCP, como es seguro, TCP al ser seguro, sí o sí necesita entregar la información, entonces consume mucho más recursos. Y UDP, como al final dice, entrego y si llega, llega, si no, normal por mí, entonces no le importa si al final llega bien o llega mal, o llega al... Si él llega 100, 98%, 97%, es normal para él. Quizás para nosotros también no le vamos a tomar importancia, pero hay otros casos, muchachos, que si la información necesita llegar fidedigna, ¿no? Ya. En la capa de red es donde se ubica mi router, pone, bueno, se usa el protocolo IP, si lo comenté la semana pasada, ¿no? Al llegar a un destino necesito ponerle un IP, ¿no? De origen y de destino, ¿no? Entonces, en la capa de red es donde se pone estos datos, ¿no? Se determina el camino y IP, ¿no? Direccionamiento lógico. Acá es donde se pone estos datos, ¿no? En los paquetes es donde, recuérdenlo bien, se pone dirección IP de origen, es en mi caso mi origen, ¿no? Y mi personal, y el dirección IP de destino. En este caso, cuando yo busqué o busque Netflix o entre mi correo Facebook, acá mientras que cargue la solicitud, acá va a poner el IP de destino, la IP de Facebook, ¿no? En enlace de datos, no voy a dar mucho hincapié aquí, pero acá lo que se pone es la dirección MAC, la dirección física. En los paquetes uso la dirección lógica, ¿ya? Son la dirección IP. También hay unas direcciones físicas que también son únicas por computadora, ¿ok? Cada computadora, si se dan cuenta, ustedes tienen su conector de Ethernet, ¿no? Su conector de RJ45, ¿no? De Internet. O también internamente tienen su antena para conectarse. Entonces, cada uno de ustedes tiene una tarjeta de red. Esa tarjeta de red tiene enmarcada una dirección física. Y esta dirección física es única por tarjeta de red. Cada computadora nosotros que tengamos pone el encabezado de la trama de la capa de enlace de datos. ¿Sí? Y luego toda esa trama, como les decía, ¿no? Todo esto se encapsula, ¿no? Se codifica en un solo, se codifica para transmitirlo a través de la red web medio en la cual estamos haciendo la solicitud de nuestra información. Bueno, seguramente ustedes tienen su packet tracer, vamos a hacer un pequeño ejercicio, más que todo hablando de lo que hemos hablado de los protocolos. Vamos a ver unos 10 minutos a 15, porque hoy empezamos 4 y 10, así que hay que acabar 4, 6 y 10. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces quiero más o menos que... ya. Entonces acá en el packet tracer también hay un servidor. Les hablaba, ¿no? Mira, se dan cuenta, UTC Lacto servidor. Entonces vamos a poner este servidor aquí. Y lo voy a conectar acá. Justamente. Entonces nuestra red va a ser la 192.168.1.0/24, ¿no? Ya, a ver, entonces haciendo un pequeño memory, 192.168.1.0, uy, ¿cómo estoy poniendo? Punto 1, uy. Este, 168.1.0 es mi dirección P de clase, es la dirección 192.168.1.0. ¿Quién me responde por el chat? A ver. Por ahí preguntas. Un momento. A ver, exacto, el estudiante Yeltsin, de clase C. Entonces, si la máscara es 24, quiere decir que, a ver, esto lo voy a separar así, ¿ya? Para que sea un poco más ordenado. 1, 2, 1, 6, 8, 1, 0, ¿no? Separados por puntos, obviamente.
Entonces, si esta es mi red, ¿no? Mi máscara es 255. Máscara 24 son los primeros, como son 32 bits, los primeros 24 bits son 24. Entonces, todos son 1. Ya, la última 0. Entonces, con esto que estoy diciendo, les decía, ¿no? ¿Qué me define de mi red? En mi red, yo tengo esta red. ¿Qué me define de mi red dada? ¿Cuál es la parte de red y cuál es la parte de host? Me define la máscara, ¿no? Si la máscara me dice, ya, es 255, perdón, máscara 24, entonces, esta es mi eh, segmento de red, ¿no? Es la parte de red. Entonces, los hosts van a ser estos. Entonces, ¿cómo sé yo cuántos hosts tengo? Les decía, ¿no? ¿Cuántos hosts? Y ejemplo, esto a binario, ¿cómo sería? A ver, como este es un octeto, entonces, todos son ceros, ¿no? Lo voy a escribir así. Lo voy a escribir abajito, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8. Acá, uy. Ya, esta hace referencia a la acá, ¿ya? A la acá. Al 8, ¿no? Entonces, ¿cuántas IPs yo puedo usar? Si todos estos IPs, no, no se llama IPs. Entonces, este amarillo es de acá, ¿no? Porque este es un octeto, ¿no? Cada es un octeto de 8 bits cada uno, ¿no? En total 32 bits, solo que ahorita está en decimal. Ahorita está en decimal. Pero en binario está acá. Entonces, de esta red, si me define cuál es la parte de red y cuál es la parte de host, es la máscara, ¿ok? Entonces, como la máscara es 24, los 3 primeros octetos no los toco, porque son de red, los toco, se mantienen, ¿ok? Entonces, el cuarto octeto está asignado para máscaras de IPs para host. Entonces, como les he dicho, ¿no? Como es binario, solo puedo usar 0 y 1. Entonces, como son 4, son 8 bits, y cada uno puede tomar 0, 1, entonces 2 a la 8 es 256 IPs. Entonces, acá hay 256 IPs utilizables. Okay. Entonces, yo tengo 256 IPs utilizables en esta red. 256, ¿no? Entonces, solamente va a variar la parte de host. Pero ten en cuenta una cosa. Le dije la semana pasada también que siempre la primera IP, por orden, más que todo por orden, va a ser usable, va a ser utilizado para el router, ¿no? Hicieron... Un momento, por favor. Okay, ya. Cuando la semana pasada les dije, ¿no? A ver, acá se me dé. ipconfig, se dan cuenta, ¿no? Mi puerta de enlace de mi router es la 1.1, ¿no? Entonces, yo tengo acá 256 IPs a usar. Entonces, la primera IP, que va a ser, por ejemplo, ¿no? La 1.1, 192, 168, 1.1, va a ser ¿para qué? Para mi gateway, ¿no? Puerta de enlace, para mi router. Gateway router. ¿No? Ok.
partir de la 2, o sea, y yo tengo 256. Ojo, recuerden, y esto es muy importante, la semana pasada sí se me pasó en su momento. Bueno, sí lo dije, pero en un momento lo dije mal. Recuerden que como estamos en TI, todo empieza desde cero. Entonces, si empiezas desde cero, entonces la primera IP es la 192.168.1.0. Esta es mi primera IP, ¿ok? Es la red, ¿no? Esta es la IP de la red, ¿ok? La IP del gateway es la 1.1, ¿ok? Ok. Entonces, esta es la IP que le voy a asignar a mi router, ¿sí? Ya. Ahora, tengo la 2, la 3, la 4. ¿Hasta qué número puedo usar? Hasta la 255, ¿verdad? Que hasta la 255, ¿qué es lo que me parece así? Ya. Hasta la 255, a ver. Ya, sí. Hasta la 255 ya tengo 256, ¿cierto? Bien. Ahora, recuerda que les dije, ¿no? La 1 era para el gateway y la 255, la última IP, es una dirección de broadcast, ¿eh? Broadcast address. Por el momento no lo voy a, estos dos términos los voy a dejar para la siguiente clase, para explicarles a más detalle. Entonces yo tengo todas estas IP, yo tengo 250, tendría yo 250, ¿cuántas IPs IPs a usar? Bueno, en sí la fórmula es IPs para host, ¿ya? Sería es 2 a la n, n es el número de cero, ¿no? De espaciamiento de la parte de host de mi red, menos 2. ¿Ya? Esta es la fórmula, ¿ok? Y obviamente, como les decía, ¿no? Esta no se usa ni el 0 ni el último, ¿no? Pero sí es, el gateway también cuenta porque es una dirección IP. IP es para host, o sea, o para dispositivos, es 2n, 2 a la n, que es mis IP, la parte de la red asignada para host menos 2, ¿no? Porque se va a restar tanto la broadcast como la red, IP asignada a la red, acá, ¿no? Cantidad de host, 256, ¿no? ¿Y de dónde se acaba esto? Es de 2 a la n menos 2. Entonces, bien. Como ya hemos definido nuestra red, lo que voy a hacer yo es únicamente, a ver, acá, no es necesario, pero lo voy a hacer igual. Entonces, a mi router, acá le voy a asignar, que es la 000, la 192.168.1.1, ¿verdad? Con máscara 255. Ok. Entonces, a estas PCs vamos acá armando una pequeña red empresarial, si se puede decir, ¿no? Tengo una empresa con 5 empleados, un servidor, y este es mi router para internet. Acá sería 192.168.1, a ver, esta va a ser la 1.2. Y mi gateway va a ser la 1.1, ¿cierto? Ok. 1.3. Quizás alguno por ahí me tiene la curiosidad, ¿no? Oscar, ¿y qué pasa si a esta IP, en esta red, le pongo la 1.1? O sea, repito dos IPs. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, mira. Uy, ¿qué pasó? Esta dirección ya está siendo utilizada en la red. ¿Se dan cuenta?
¿no? Entonces, esta IP esta computadora sabe, de alguna manera, ¿no? Por el programa, tú te estás equivocando y estás duplicando una IP. Esta IP ya está acá, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, no puedes poner ni la 2, ni la 3, ni la 1. Vamos a ver la 1 que ponemos en el gateway. A ver, vamos a ver. La 1, ¿ok? Enter, uy, tampoco. ¿Se dan cuenta? Esta dirección está siendo usada en la red. La red es tope, ¿no? Todo. Ok, entonces, ya, pues, ¿qué nos queda? Nos queda la 3. Ah, sí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Bien, 4, 1. 5, ¿no? 5, 5, 6. Y ahora, el server también es, como les digo, no es una computadora con características mucho más eh, grandes, ¿no? Entonces, también es lo mismo. Les voy a asignar también una IP, pero acá el packet tracer les voy a enseñar algunas cosas. Vamos por la 6. Ahí estaba, ¿no? Pero si dan cuenta, miren, acá yo le puse la 6 y en el servidor sí me dejó poner la 6, pero me advierte una cosa. Esta dirección está siendo ya usada en la red. Entonces, y no me deja acá, no me deja. A ver, le voy a poner la 7. Entonces, más que todo en modo de práctica, hace un momento les decía, ¿no? Para potenciar como les decía, HTTP es un protocolo de solicitud de una página web, ¿ya? Entonces acá, en el packet tracer, en el software, hay una manera de de habilitar ese protocolo. En servicios, dos servicios, HTTP, HCP, son diferentes servicios de correo también. O sea, podemos, entre comillas, simular que estamos entrando estamos mandando un correo entre los dispositivos, ¿no? De una red. En Packet Tracer se puede hacer, ¿no? Yo les decía la semana pasada, ¿no? CCNA es suficiente el Packet Tracer, ¿no? Muchos le han puesto la cruz de esos factores, pero a un nivel CCNA con bastante práctica en el Packet Tracer es suficiente, es suficiente. Entonces, les decía, ¿no? Vamos a hacer que este servidor sea un servidor de web, HTTP, ¿no? Acá en servicios, me voy a HTTP, simplemente le activo, ¿no? HTTP, HTTPS, ambos activos. Y inclusive, a ver, este es editar. Me va a salir esto. Lo voy a cambiar acá, ¿ya? Bueno, esto más que todo tiene que ver con programación de web. Y acá está viendo, está diciendo, entre comillas, estoy entrando en la página, en el script de programación, me lleva a una página web, ¿no? Como estoy en el servidor, quiero editar esto para que ustedes, al momento de acceder a la página web, les muestre esto. A ver. Welcome to Secret Packet Tracer. Vamos a dejarlo así. Ya. Entre comillas, yo lo he activado. Ya. Este servidor ya está activo. Ya. Está en on, no. Listo. Ahora voy a probar conectividad. A ver, yo les pregunto. Cuando yo quiero hacer de una PC a otra, simplemente es el ping, ¿no? 192, 168, 1. A ver, esta es la 23, ¿no? 3. Tengo ahí, ¿no? Si yo quiero entrar, cuando yo quiero entrar a una página web, ¿a dónde voy? ¿CMD o a dónde voy? ¿Me pueden responder por la web, por el chat, por favor? ¿A dónde voy cuando quiero entrar a una página web? Al web browser, excelente. Entonces, acá hay un web browser. Vamos a ver. Primero voy a verificar que esté bien. Excelente. Web browser. Está on, el servidor. Entonces me voy acá a la PC2 y voy al web browser, ¿no? El web browser. Entonces acá le voy a poner la URL. Bueno, puedo poner URL y también puedo poner la IP, ¿no? 1.7, ¿no? 1.7.
1.7. 1.7. Entonces, acá le doy go. Ahí está, exacto. ¿Ves? Y está accediendo a servidor. Me dices, Oscar, pero ¿cómo sabes que está haciendo el servidor? Porque si recuerdan, cuando yo activé en servicios, en HTTP, en el index, ¿no? Siempre en el index. Acá dice, ¿no? Welcome to second tracer, ¿no? Ahora, ya, ahora para que me crean. Capacitación de redes CONSOC 2021. A ver. Color red. Voy a poner acá, red. Guardar. Yes. Entonces acá. Dice acá. Capacitación de redes CONSOC 2021 en rojo. Ahora, si quieren, voy a cambiar de acá, ¿ya? CONSOC 2021. Voy a borrarlo. Guardar. Este servidor está en mi red, por eso estoy accediendo automáticamente. CONSOC 2021 capacitación de redes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora vamos a ver. Y con esto termino. Voy a ver cómo se le llama. Simulación. Si no me equivoco, hay una manera acá de, a ver, entro el mensaje, lo envío acá. Vamos a otra computadora, ¿ya? Para que no quiero que piensen que solamente de esta computadora. A ver, de acá, la PC4. Acá. En progreso, dice, acá. A ver, ahí. El mensaje viene así. Va a todos. A todos niega, ¿por qué? Porque la única IP coincide, yo iba a las 7, ¿sí o no? He dicho que manda 7. Entonces, ¿se dan cuenta que regresa, no? Y sí, si hay un OK. Entonces, si yo doy acá, no recuerdo si es acá. Ahí está. Entonces, acá en Packet Tracer, en la opción, que ustedes también vayan jugando, hay opción Real Time y Simulation. Ustedes pueden mandar Satellite, emular una pequeña red, aquí de este mensaje al servidor, y le dan play, ¿no? O más rápido. A todos les niega porque yo me dirigía a este servidor. Entonces, si le dan, por ejemplo, ¿no? Esta IP, se dan cuenta, les bota en qué capa está, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Acá, aquí lo detengo. ¿Cómo lo detengo? Allá. No, es que no. Otra vez. Vamos a ver primero acá. Pero, a ver, acá es capa 2, capa 1, si no me equivoco. Bien, capa 2, capa 1. Únicamente me botas esas capas. Ok, ya entiendo. Porque solamente ese. Porque yo únicamente estoy, si se dan cuenta, ¿por qué solamente me bota esa capa? Una capa 1 y capa 2. Porque recuerden que a nivel de, bueno, más que todo no se ha explicado mucho esto, porque, como digo, es algo bastante que explicar, por eso me demoro bastante en los detalles, en cómo van los datos de un lado a otro, es que, bueno, así como les dije que la capa de aplicación, presentación y sesión son capas de modelo OSI y que están aplicadas son también llamados las capas de host, los dispositivos finales, las capas de los medios, red, base de datos y físico, se ejecutan en los equipos como router, como los switches, y eso sí, tómanselo como ley, que el dispositivo bandera de la capa de red es el router, ¿ok? El dispositivo bandera de la capa de enlace de datos es el switch. Todo trabaja en esa capa.
Hay switch en capa 3, pero eso ya es otro tema para otro momento. Entonces, es únicamente que yo cuando mando un mensaje de mi host al root, al server, estoy pasando por un switch, entonces únicamente está dando como referencia la capa 2. Por eso que en todos estos clics, todo me dicen capa 1 y capa 2. ¿Ok? Bien. Preguntas hasta ahí para terminar. Muchas gracias por su atención. A ver, preguntas hasta ahí, por favor. Si es que les voy a dejar más tarde mañana una serie de preguntas o inclusive un pequeño emulación en Packet Tracer para que lo hagan. No, más que todo, creo que aprendan bien o reconozcan qué es o de cuánto conforma una dirección IPv4, un IPv6, clases de red, tanto privadas como, no se lo memoricen, simplemente lo sepan y más o menos tengan una idea, ¿no? Porque esto sí les va a servir en todo momento. Inclusive, yo recuerdo que en una entrevista de trabajo que tuve para mi actual empresa me hicieron esta pregunta, ¿no? Una serie de cinco direcciones IP me pusieron en una hoja y me dijeron qué dirección IP, ¿no? Eran cada uno. Porque todo es por cultura general, ¿no? Como jóvenes ingenieros en potencia, en telecomunicaciones y ramas de TI, es importante saber identificar a qué red pertenece la red. IP, perdón. Voy a mandarles un par de pequeñas tareas. Para la próxima semana vamos a tomar digamos, una evaluación parte 1. Y es lo que les he dicho, ¿no? Las secciones privadas, cuál es la diferencia entre IP4 y IP pública, más que todo en su longitud, su formato. Los protocolos, ya saben, los tipos de redes son diferentes a clases de redes. Y los modelos de referencia, ¿no? Sobre todo. Eso es. Más que todo, ¿alguna pregunta antes de terminar, por favor? Y con esto terminamos. La próxima semana a las 4 de la tarde, de la misma manera que hoy. Gracias por su asistencia.